En este video vamos a definir dos conceptos, que es el concepto de mecanismo focal y el concepto de tensor de momentos. Estos dos conceptos me van a permitir conocer cuál es la geometría del plano de falla que produjo un sismo y cuáles fueron las fuerzas que intervinieron. Los mecanismos focales, también conocidos como pelotas de playa, son esferas parcialmente iluminadas que indican la orientación del plano de falla. Vean que una misma esfera puede tener dos posibles soluciones localizadas a 90 grados de cada una. La primera esfera corresponde a una falla transformante. Podemos tener dos posibles soluciones como se indica. La siguiente esfera indica cuál sería el mecanismo focal de una falla normal en la que uno de los bloques sube y el otro baja. En esta ilustración vemos cuál es el mecanismo focal de una falla inversa y de una falla oblicua. Vamos a definir algunos aspectos geométricos que nos permitan definir un plano de falla. El primero de ellos es el strike o rumbo, que es el ángulo que se forma entre el norte magnético y la proyección en superficie del plano de falla. Tenemos el dip o echado, que es el ángulo entre la superficie y el plano de falla. Y por último tenemos el deslizamiento, indicado con el ángulo lambda, que me indica en qué dirección se movió el bloque. También tenemos dos vectores, el vector n, que es perpendicular al plano de falla, y el vector d, que indica el deslizamiento. Estos vectores se pueden definir en función de los ángulos delta, lambda y phi. En esta figura vemos de mejor manera el vector de deslizamiento, que indica la dirección en la que se movió uno de los bloques con respecto al otro. Veamos ahora cómo podemos inferir el mecanismo focal a partir de los datos registrados por los sismómetros. Si tenemos una serie de sismómetros localizados alrededor de la falla, podemos observar si el primer arribo es en dirección ascendente o si es en dirección descendente. Si es en dirección ascendente, indica que el primer arribo que registró fue de compresión, y si está en dirección descendente, indica que el primer arribo fue de extensión. Dependiendo de la orientación y distancia en la que se encuentra una estación, podemos proyectar la trayectoria que siguió esa onda que estamos registrando en el mecanismo focal, y dependiendo del patrón de radiación que veremos en un momento, podemos inferir cómo es que se dio la ruptura. Veamos ahora un ejemplo de mecanismo focal para el sismo de Loma Prieta de 1989. Este sismo también se conoce como el sismo de la Serie Mundial, debido a que ocurrió durante uno de los partidos de la Serie Mundial de ese año. Del lado derecho ven el mecanismo focal y las formas de onda para el sismo de Eureka en California en 1980. Vean que se indica con signos de más las zonas de compresión y con círculos las zonas de extensión. Generalmente va a ser difícil separar por completo las zonas de compresión y de extensión a través de líneas rectas. Sin embargo, se acostumbra utilizar las líneas rectas que mejor ajustan las observaciones. Vean que en algunas ocasiones tenemos signos de más, donde tenemos zonas de dilatación, y signos circulares, donde tenemos zonas de compresión. Una de las aplicaciones de los mecanismos focales es que nos permite conocer cuál es la dirección de los esfuerzos principales que causan los sismos en una determinada región. En este caso, P corresponde al esfuerzo principal máximo. Veamos ahora un ejemplo del mecanismo focal para una falla inversa y una falla normal. En el caso de la falla inversa, uno de los bloques sube encima del otro. El mecanismo focal tiene su parte coloreada central en color oscuro y las partes claras están hacia los lados, mientras que la falla normal, la parte central es de color claro, mientras que las partes laterales son de color oscuro. En este caso, el esfuerzo principal máximo va a ser horizontal y va a estar localizado en la parte central de la zona blanca, mientras que el esfuerzo principal mínimo estaría localizado, en este caso, perpendicular a sus pantallas, o viéndolo desde la vista lateral en la dirección perpendicular a la superficie. Para el caso de la falla normal, en este caso tenemos que el esfuerzo principal máximo es vertical y el esfuerzo principal mínimo va a ser horizontal, y se puede representar de esta forma en los mecanismos focales. Veamos ahora el patrón de radiación de la onda P para una falla transversal, cuyo mecanismo focal en 3 dimensiones es como el que se observa en pantalla. Vean que las flechas se encuentran en dirección perpendicular a la esfera en las zonas de color oscuro, que representan la compresión, y en las zonas de color claro, que representan la dilatación, las flechas van en dirección hacia el centro de la esfera. Ven que únicamente tenemos componente en la dirección radial. Veamos ahora cuál sería su equivalente para las ondas S. En este caso no tenemos
componente en la dirección radial. Todas las flechas se encuentran sobre la superficie de la esfera. Únicamente tienen componente en la dirección θ y en la dirección φ. Les recomiendo revisen la derivación matemática de estas ecuaciones en cualquiera de los libros de texto de sismología. Una forma de representar las fuerzas que actúan durante un sismo es a través del tensor de momentos, que consiste de una matriz de 3×3 en la que se representan dos fuerzas separadas a una cierta distancia d. Vean que los elementos sobre la diagonal principal, las fuerzas están paralelas a la distancia que los separan, mientras que fuera de la diagonal principal están a 90 grados, y de esta forma nosotros podemos representar todas las fuerzas posibles que pudieron ocasionar un sismo. El tensor de momento sísmico está directamente asociado con los mecanismos focales. Estas son algunas de las posibilidades que nosotros podríamos tener. En este caso, el tensor de momentos sísmicos está normalizado. Vean que la norma de cada uno de los tensores es igual a 1. Los primeros dos elementos que ven corresponde a una explosión, que sería la esfera completamente iluminada, en la que todas las direcciones están en compresión, y la siguiente esfera, que está en color blanco, correspondería a una implosión, en la que todo el material se concentra hacia un punto. Posteriormente tenemos los mecanismos focales que frecuentemente asociamos con sismos para fallas inversas, para una falla vertical. En la línea del medio tenemos una falla que sube mientras que otra baja, y tenemos una falla inversa. Por último tenemos este tipo de mecanismos focales que son un poquito extraños, similares a una pelota de béisbol, a un huevo estrellado, que en inglés se conoce como Compensated Linear Vector Dipole, y estos mecanismos focales son tipos de mecanismos focales que frecuentemente encontramos en sismos producidos por volcanes. Este es un ejemplo de una erupción volcánica que ocurrió en Islandia, y los mecanismos focales que se obtuvieron para los sismos ocurridos durante esta explosión, que muestran la migración de magma hacia la superficie. De esta forma podemos separar los mecanismos focales en tres partes. Una parte que vamos a llamar la componente isotrópica, que corresponde a una parte explosiva o implosiva. Una componente que le llamamos en inglés como el Best Fitting Dipole, que corresponde al mecanismo focal de un sismo puro. Y por último tenemos el CLVD o Compensated Linear Vector Dipole, que corresponde a todas las demás posibles combinaciones que podríamos tener, que frecuentemente está asociado a sismos volcánicos o a la migración de fluidos. Veamos ahora un reporte técnico producido por el Centro de Terremotos del Norte de California y los elementos que nos proporciona que acabamos de discutir en este video. Vean que indican el porcentaje del sismo que se debe al sismo propio, y la parte que correspondería a la parte isotrópica y a la parte no dipolar. Tenemos que el 81% es un doble couple, es decir, la parte que corresponde a las fuerzas producidas por lo que esperaríamos que fuera un sismo. Tiene un 19% de una componente que no es dipolar. Rara vez se encuentra que sea 100% un sismo puro, siempre va a tener una componente no dipolar. Y en este caso tenemos que la parte isotrópica, que sería la parte explosiva, es nula, es decir, es igual con 0. También nos proporcionan todos los elementos de la matriz del tensor de momentos en coordenadas cartesianas. Tenemos las diferentes magnitudes, como lo definimos en los videos de la semana anterior. Tenemos la magnitud de duración, la magnitud local de 2.79 y la magnitud de momento de 3.85. También proporcionan la geometría de la falla con el rumbo, el rake y el echado, y también la orientación del eje P y el eje T. El eje N corresponde al eje perpendicular tanto a P como a T, que sería al segundo esfuerzo principal, además de la localización y de la hora en la que ocurrió el sismo. En el ejercicio de probación de esta semana vamos a ver cómo podemos recuperar los datos del tensor de momento y los mecanismos focales para sismos que ocurren en cualquier parte del mundo, y cómo los podemos graficar en un mapa.